Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Richard Méndez, José del Valle. Qué crack, qué alegría qué gusto, repetir. qué gusto. Qué alegría repetir con Richard. Hoy quiero hablar de Copa Oro, porque hay selecciones que crecen, que achican la brecha. Hay selecciones que sorprenden. Y México involuciona. Richard, ¿qué nos trae para hoy? Hay tema siempre que hablamos de FIFA, que hablamos del Mundial de Clubes, y la lupa está puesta sobre el Mundial de Clubes y sobre los europeos también. Así arrancamos, Es Así y Punto. Sorprendieron a Javier Tebas y, como quien dice, sin querer queriendo la soltó. A ver, en mi pueblo dicen que se le fue el yoyo. Soltó la lengua a José y dijo quizá algo que ha debido guardarse. Y es que Javier Tebas definitivamente ha dicho algo que se le chispoteó. Mi misión termina siendo que se acabe el Mundial de Clubes. Y claro, ¿cómo no pensar eso el presidente de la Liga Española? Si en algún momento intentaron atajar al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético, cuando a espaldas de la propia Liga y de la UEFA, quisieron organizar su propia versión de la Liga de Campeones de Europa. En aquel momento, pudiéramos decir, fue fácil atajarlo, fue fácil apretarle la correa a las fieras para que no se escaparan. Ahora es un poquito más difícil, porque el dueño del circo es más grandote que la propia Liga Española. Obviamente, cuando hablamos de la FIFA, hay dinero, hay patrocinio, hay estructura y hay muchas cabezas pensando en cómo hacerle para recibir buen dinero, para generarlo y para recibirlo. Y eso es lo que hoy tiene muy preocupado, y me atrevo a decir que no es solamente a Javier Tebas y a la Liga Española, porque definitivamente es algo que va más allá de un evento que se atraviesa en un calendario que ya está súper cargado para los grandes equipos y para los jugadores. El tema tiene que ver también con la repartición de dinero, porque si los equipos grandes, los que producen dinero, arrancan mal, arrancan tarde, hay que modificar calendarios en la liga o traen menos dinero a la liga y más a la FIFA, obviamente el negocio se nos empieza a dañar, se nos empieza a echar a perder. Yo soy de los que piensa que el Mundial de Clubes no es un verdadero Mundial de Clubes, es más un torneo de pretemporada, pero la realidad es que para los ojos de Javier Tebas tiene que mirar un poquito más allá. Es decir, si el vaso está a la mitad, no hay que ver la mitad que está medio llena. Él tiene que ver la mitad que está medio vacía. Eso sí, cuando el negocio, el circo y el rancho es de la FIFA, no cuando lo que le corresponda a él o a la UEFA. Y es lo que termina de poner de manifiesto. Javier Tebas, creo que su opinión no es diferente a la del presidente de la Federación Italiana de Gioco Calcio o a cualquiera de los otros grandes torneos de Europa. Es que a todos los que organizan y administran las ligas les tiene que chocar y les tiene que molestar que alguien más grandote les empiece a escarbar en el negocio y les empiece a mover a sus equipos y le empiece a utilizar a sus jugadores, que después arrancan una temporada y empiezan a jugar tarde, empiezan a recuperarse de lesiones que se pueden originar en este torneo y sobre todo empiezan a generar menos dinero. Todo siempre termina girando en torno al dinero. Los premios, lo que ofrece nada más por entrada FIFA a los equipos que participan en el Mundial de Clubes es una grosería de plata. Eso no es lo que siquiera entrega la Liga Española a todos los equipos que participan. Las cuentas son muy diferentes. Hay equipos que, obviamente, siendo medianos, siendo pequeños, no tienen cómo competir en el torneo doméstico como lo que puede competir Real Madrid, por ejemplo, o lo que puede competir el Inter, el Manchester City. Sin embargo, que estos equipos participen y tengan la oportunidad de ser deidades del fútbol y jugar en un torneo de pretemporada para mí, como este Mundial de Clubes, pues sencillamente le merma la expectativa al arranque de la liga. Si los jugadores de los grandes equipos llegan agotados, llegan cansados, llegan golpeados, pues la liga termina de perder su brillo. Tiene mucho que mejorarse si se quiere hacer que el Mundial de Clubes sustituya a buenas de las cosas que suceden, sobre todo a nivel europeo. Pero más todavía, necesitan ponerse de acuerdo. Y cuando se sientan a hacer las negociaciones y repartirse el dinero de los grandes eventos, un consejo para FIFA. Acuérdese de no dejar afuera, no a los grandes mercaderes del fútbol que hay en Europa, no deje por fuera la opinión de los jugadores y de los clubes. O mejor dicho, más la de los jugadores. Porque al final son ellos los que se quedan sin vacaciones, los que tienen que reportarse con sus selecciones nacionales, los que quieren ganar una Liga de Campeones de Europa, los que quieren ganar un torneo doméstico, porque eso hoy en día tiene muchísimo más prestigio que el Mundial de Clubes. Y por supuesto, si quiere que no se le alcen las voces de protesta y no haya revoluciones que partan en Europa,
pues siéntese con Tebas, siéntese con el presidente de la Liga Italiana, de la Ligue 1 de Francia, con todos ellos, y sincérense. Y si hay que poner un esfuerzo y repartir de una manera distinta el dinero, pues háganlo. El tema es que todos los torneos se puedan llevar y nadie pise al otro, y que el futbolista no sea tan exprimido y tenga que tener tantos partidos en cada año calendario. Es así, y punto. Qué lindo tema acaba de poner mi hermano Richard Méndez sobre la mesa. Yo entiendo las quejas de Javier Tebas, usted las ha delineado de manera elocuente, Richard. Un calendario saturado, un calendario que termina teniendo repercusión directa en los futbolistas. Cada vez vemos más lesiones. Además, este Mundial de Clubes se está jugando en temperaturas extremas. Hemos escuchado las quejas de los futbolistas del Paris Saint-Germain, del Atlético de Madrid, lo que dijo Llorente, que la planta del pie o las plantas de los pies le quemaban. Porque claro, en el momento que se disputó el partido en Pasadena, el termómetro decía 92 grados, pero la sensación térmica, Richard, superaba los 100 grados. Los viajes, los traslados, la logística, estamos a un año de que se juegue la Copa del Mundo y por supuesto que todo eso le juega en contra al futbolista y por eso entiendo la queja de Javier Tebas, porque además lo que hace este Mundial de Clubes es que la brecha entre los grandes y los chicos se siga abriendo mucho más, porque ¿qué equipos llegan al Mundial de Clubes? Los gigantes de Europa que van a recibir mucho dinero, van a recibir ingresos y eso les permite seguirse reforzando, fichar jugadores más caros, por lo cual los chicos siguen siendo chicos y los grandes se hacen más grandes. Entiendo el punto, Richard, pero tengo una mala noticia para Javier Tebas. Tengo una mala noticia para Javier Tebas. El Mundial de Clubes llegó para quedarse. Es que, Richard, yo entiendo los cuestionamientos y los comparto, pero después tenemos que analizar el negocio del fútbol, Richard. Yo vi cómo el Inter Miami, un equipo que no tiene historia, jugando contra un equipo egipcio, metieron más de 50,000 personas en el estadio de los Miami Dolphins. Vi cómo Palmeiras hizo un banderazo fantástico y había un gran ambiente en las tribunas contra el Porto. Seattle, jugando de local, metió más de 30,000 personas al estadio. El Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, a pesar de la temperatura, Richard, lleno total. Vimos a la hinchada de Boca que se apoderó de Miami, un ambiente fantástico, el folclore, los cánticos, la policromía. Y todavía no ha debutado el Real Madrid. El Madrid ya tiene sold out sus primeros 2 partidos. Entonces, Richard, al final de cuentas, la FIFA dice, ¿cómo medimos el éxito? Miren todas las entradas que vendimos. Miren todo el dinero que generamos. Ojo, y ese es el primer Mundial de Clubes. Los derechos de televisión prácticamente los tuvieron que regalar. Bueno, gratis. Totalmente. Pero eso va a cambiar, Richard, porque los equipos europeos están jerarquizando el torneo. El Paris Saint-Germain, el mismo equipo que jugó la final contra el Inter, salvo Dembélé que estaba lesionado. El Atlético de Madrid puso lo mejor que tenía. El Bayern Múnich, que le metió 10 al Auckland City, no se guardó absolutamente nada. El Madrid viene a Estados Unidos a ganar el Mundial de Clubes. Son argumentos a favor de este torneo, de esta competencia, que para mí, Richard, llegó para quedarse. Entiendo los cuestionamientos de Javier Tebas, pero manda la plata, Richard, manda la plata. No creo que, a ver, ciertamente pusieron lo mejor que tienen en la nómina, en la plantilla, pero no jugaron a lo mejor que pueden jugar. Y ahí es donde a mí me hace generar muchas dudas de hasta dónde pueda llegar este torneo. Estoy de acuerdo, es un torneo que llegó para quedarse, pero darle la majestad de Mundial de Clubes y que la gente lo sienta y lo perciba como Mundial de Clubes, el Inter Miami llenó, eso sí, bajando los boletos hasta $20 y dando un boleto para que entren 4. Así que así tampoco fue. estuvo tan fácil, sí, Como señor. no me avivé, Richard, compraba uno y llevaba a toda la familia y quedaba como un rey. Porque no todo lo que brilla es oro en el Mundial de Clubes y quizá haya que replantearse algunas cosas, modificarle el calendario y compartir tal vez para que otros no se quejen. Es así y punto. Arrancó la 18ª edición de Copa Oro. México, el gigante de la CONCACAF. México, el equipo más ganador del torneo. México que tiene al Vasco Aguirre como entrenador dirigiendo su tercera etapa al frente del Tri. México debutó contra República Dominicana. Y en la previa yo escuchaba a mis colegas mexicanos y decían, República Dominicana hace unos días se enfrentó a Guatemala en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo y República Dominicana perdió 4-2. Si Guatemala le metió 4,
México le tiene que meter 8. Eso decían mis colegas mexicanos. Pero claro, muchos de ellos no sabían que la mayoría de los futbolistas que representan a la República Dominicana fueron formados en Europa. Muchos de ellos nacieron en Europa. Peter Federico, Richard, que es un gran relator y que relata los partidos de la liga, lo sabe. Jugó en el Valencia, ahora juega en el Getafe. Tienen a Edgar Puyol, defensa central del Real Madrid Castilla. Tienen a Pablo Rosario, que nació en Países Bajos, se formó en la academia del Ajax, pasó por el PSV y hoy juega en una liga europea. Tienen a Reyes, que se desempeña por izquierda, también en Europa, que jugó en Bolivia. Se convirtió en el primer dominicano en anotar un gol en Copa Libertadores. Tiene un guardameta como Xavi Valdés, nada más 21 años, formado en Houston Dynamo. Hoy es parte del equipo de Nashville, con un buen presente y un gran futuro. Un país que ha crecido porque República Dominicana disputó los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos donde México no clasificó. República Dominicana fue al Mundial Sub-20 que se disputó en Argentina. Claramente hay países en el Caribe y en CONCACAF en general que vienen creciendo. Y lo vemos con Panamá, la selección que más ha crecido en Centroamérica y en la zona. Debutaron en Copa Oro, sin Coco Carrasquilla, que es su mejor futbolista, que hace 2 años fue nombrado el mejor jugador de Copa Oro, y Panamá, de manera contundente, le ganó 5-2 a Guadalupe. Vimos cómo Guatemala, en su presentación en Copa Oro, finalmente le pudo ganar a Jamaica en el contexto de Copa Oro. Gran partido del equipo dirigido por Luis Fernando Tena. Un equipo de Guatemala que defensivamente planteó un partido perfecto. Jamaica tenía jugadores como Leon Bailey, como Michael Antonio, como Demarai Gray, jugadores que se desempeñan en la Liga Premier de Inglaterra. Y Jamaica no generó una sola posibilidad clara de gol. La única aproximación que tuvieron llegó en tiempo de compensación. Pelota al segundo poste y un cabezazo de Pinnock que se fue por arriba de la portería de Nico Hagen. Defensivamente el equipo de Tena muy bien, basculando, cerrando espacios, presionando arriba, y cuando no recuperaba la pelota se replegaba muy bien, 11 por detrás de la línea de la pelota, pero siempre siguiendo el libreto impuesto por el entrenador. Y ofensivamente, Guatemala también tenía ideas, proyectaba los laterales, Aaron Herrera por derecha, el Caballo Morales por izquierda, Santis, que termina marcando el gol de la victoria, que de a poco se empieza a convertir en el ídolo de la selección nacional de Guatemala, porque cuando la bicolor perdía 2-1 contra República Dominicana, Santis anotó 3 goles, le dio la vuelta al partido y Guatemala se clasificó a la última ronda. Y tenemos que mencionar a Estados Unidos, una selección que está jugando prácticamente con su equipo B, le alcanzó para meterle 5 a Trinidad y Tobago. Hoy se dice que en la CONCACAF ya no se puede ganar, gustar y golear. El equipo de Pochettino lo hizo. Una victoria merecida, pero fundamentalmente una victoria necesaria para el técnico argentino, porque está en medio de una tempestad, está en medio de una lucha donde claramente el que pierde es el fútbol de los Estados Unidos. Por un lado Pochettino y la federación, por el otro Christian Pulisic. El jugador del Milan dijo: yo voy a los partidos amistosos, pero no voy a Copa Oro. Y Pochettino dijo públicamente: no, los futbolistas no están para dictar el plan. Y Pochettino tiene razón, pero me parece que la selección nacional de los Estados Unidos está manejando muy mal las cosas. Pero dentro de todo este contexto, de todos los países que crecen, que ganan, el gran señalado termina siendo México. Yo no le quito absolutamente nada a República Dominicana, pero de esta selección mexicana uno espera mucho más. Llegó el Vasco Aguirre y yo esperaba un cambio en la propuesta. En los resultados claramente ha habido un cambio, porque de la mano del Vasco, México finalmente ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF, un torneo que desde que se instauró, Estados Unidos lo había ganado siempre. Con el Vasco se rompió esa hegemonía, se cambió la historia. Llega Copa Oro y la verdad, no entendí el 11 inicial. 2 contenciones, Lira y Edson Álvarez, contra República Dominicana. ¿Por qué no jugar nada más con un 5 y al lado un jugador que tenga más volumen de fútbol? Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, póngale nombre y apellido, no importa, pero un 11 muy conservador. Los cambios del Vasco, ahí no le doy tanta responsabilidad al entrenador, culpo a los futbolistas. Chino Huerta, Alexis Vega, no marcaron la diferencia. Azcona en República Dominicana ingresó y le cambió la dinámica a su equipo. México ganó, sí, pero esta selección está lejos de gustar, está lejos de golear.
México siempre se quiere comparar con las potencias de Sudamérica, con las potencias de Europa, pero antes de plantearse ese debate, deberían de empezar por recuperar el protagonismo que han perdido en la CONCACAF. México era el gigante, México era ese equipo que se presentaba a Copa Oro e imponía respeto. Hoy todas las selecciones le juegan al tú por tú. Hoy a México se le ha perdido el respeto. Hoy México ya no mete miedo. Y la gente, que muchas veces se hace sentir y que apoya al Tri, cuando las cosas no vienen bien, ese apoyo se convierte en una presión. Ese apoyo se convierte en una losa muy pesada para los futbolistas mexicanos. Dijo el Vasco, el que no esté preparado para la presión no merece estar en la selección mexicana de fútbol. Es muy fácil decirlo, pero el aficionado mexicano está ávido de resultados. La dinámica no cambia y le tengo una mala noticia al pueblo mexicano. Nada más falta un año para la Copa del Mundo. Y Raúl Alonso Jiménez, que hoy tiene 34, el próximo año va a tener 35. El suplente, Sepúlveda, tiene 34. Henry Martín ni siquiera fue convocado. Cuando repasamos la lista de los 26 y nos preguntamos, ¿quién no está que podría marcar la diferencia? El Chucky Lozano, Henry Martín. Son buenos jugadores, pero ¿realmente están para cambiar la dinámica de una selección? No lo creo. El panorama es gris, el panorama es sombrío. México ganó en su presentación, pero una victoria que lo único que hizo fue generar incertidumbre, generar dudas, porque más allá de que con el Vasco los resultados han llegado, el fútbol sigue brillando por su ausencia. Es así y punto. Tengo que decir que estoy muy de acuerdo contigo, José, porque en realidad, pero es que es una realidad. A ver, lo vimos durante la Copa América. Sí. México ya no le alcanza como le alcanzaba antes. Puede que le alcancen con CONCACAF para clasificar. Que por cierto, en Copa América, mi hermano Richard Méndez dijo en el pronóstico, va a clasificar Venezuela. Richard Méndez se enfrascó en un gran debate. Dije que iba a quedar eliminado México en fase de Claro, grupo. exacto. Usted dijo, clasifica Venezuela, México se queda. Usted tuvo un gran debate con mi hermano Alvarito Morales. Correcto. Usted le pintó la cara a Alvarito, ¿eh? Le pintó la cara a Alvarito. Pero es que hay una realidad que a veces no se termina de ver. La historia puede ser un libro que usted lleve debajo del brazo, como cuando va a la universidad a estudiar. Sí. Para eso sirve la historia, para recordar, para estudiarla. Pero por leerla, estudiarla o sabérsela de memoria no te sirve para jugar al fútbol. Y México hoy quizá le sigue alcanzando porque está en CONCACAF y hay selecciones que todavía no logran de dar el paso. El caso que bien muestra José de República Dominicana con la diáspora, que ha permitido que hoy Dominicana tenga una selección mejor que aquellas que le metían goleadas escandalosas y ni siquiera les alcanzaba para entrar en la Copa Oro. Hoy ese escenario va cambiando de a poco, algunas distancias se acortan, pero no lo suficiente como para que México quede fuera de esa lucha de los tres grandes que hay hoy, porque antes eran dos y se ha colado Canadá. Pero la diferencia se ve cuando tienes que mirarte de frente a otros. ¿Y por qué México le está costando tanto? Hay muchas decisiones que afectaron directamente al fútbol mexicano. La eliminación del descenso, por ejemplo, creo que es algo que privó muchísimo al fútbol mexicano de la amplitud de la lucha y el nivel de competencia que hace falta. La otra, para mí la más grave, es haber aumentado el cupo de extranjeros en los equipos de primera división. Un futbolista mexicano tiene cada vez menos opciones de disfrutar de minutos, de crecer y desarrollarse en el fútbol mexicano para poder llegar a ser jugador de alta competencia. Pero que aparte de eso, para poder salir de México e ir y tener otra experiencia, pues también se encuentra con una estructura como la del fútbol mexicano, donde un fichaje se vende como si estuvieras en Europa. Y a lo mejor le quieren vender a Europa un jugador con muchísimo talento a unos precios que no los entiende un club europeo, que quizás miraría un poco más al sur y se encuentra en Argentina o en Brasil jugadores más económicos y quizá con mejor proyección. Hay un tema en México que es una realidad que solamente existe en México y que golpea a sus posibilidades de tener más jugadores convocables y dar amplitud de futbolistas a una selección. El Vasco Aguirre, creo, llega a la selección de México para resolver. Y el resolver es hacer un equipo que pueda competir medianamente dentro de la Copa del Mundo. Pero no se le puede ofrecer la ilusión al hincha mexicano. Bajo este escenario, el mensaje tiene que ser claro. Canadá, Costa Rica y Panamá tienen una oportunidad única. Es que la historia, que bien decía Richard, que sirve para recordar lo que ha pasado, 17 ediciones de Copa Oro. México, 9 títulos, Estados Unidos, 7 y Canadá una vez, que fue la excepción a la regla. Ya Richard y yo hemos
pintado una acuarela creo que perfecta de lo que es el fútbol mexicano, porque yo también coincido con las cosas que usted sumaba, los problemas de la liga, los extranjeros, la falta de formación de buenos futbolistas, una liga que apuesta por muchos extranjeros y que no le da herramientas a los jóvenes. Estados Unidos, los problemas de Pochettino con Pulisic, los problemas extracancha, los múltiples jugadores de la selección de las barras y las estrellas que no pueden estar en esta Copa Oro por múltiples motivos, algunos jugando el Mundial de Clubes, otros como Pulisic que no quisieron estar, otros que están tocados, más de 10 bajas. Esta selección de Estados Unidos es un equipo B/C. Bajo ese contexto, Canadá, que coincido con Richard, que se ha metido en esa mesa donde nada más se sentaban México y Estados Unidos, el equipo de la hoja de maple tiene que aprovechar. No está Alfonso Davies, una baja sensible, pero Canadá tiene todo para ganar su segunda Copa Oro. Panamá, que en los últimos 10 años se ha metido a 2 finales de Copa Oro, que sigue teniendo un proceso sobrio, serio, con Thomas Christensen, 5-2 ganaron en su presentación, tiene que aprovechar esa gran oportunidad. Ha llegado a las finales, pero no ha podido dar el paso. Es el momento para Panamá. Y tengo que poner a Costa Rica, claro, con Miguel Herrera, un equipo aguerrido, agresivo, y con la presencia de Keylor Navas, un guardameta que te gana partidos y te gana títulos. Canadá, Panamá, Costa Rica, ¿es ahora o nunca? Bueno, también, porque esto es así y punto. ¿Realmente los equipos europeos le están poniendo intensidad al Mundial de Clubes? Vemos aquella distancia que suponemos que existe entre los equipos europeos y los del resto del planeta. Pongamos unos ejemplos. Comencemos por lo del Chelsea, que ciertamente se enfrentó a un rival de la MLS, el AFC, pero es que Chelsea daba la sensación que estaba caminando la cancha. Pareció un partido excesivamente fácil para el equipo londinense. Si hacemos esa misma comparación con lo que sucedió en el partido del Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, donde el campeón de Europa gana por 4-0, cuando vemos desde el día después, con el periódico bajo del brazo, podemos imaginarnos que el Paris Saint-Germain le pasó por encima literalmente y que tuvo un grandísimo partido. Pero el que vio el partido y empezó a analizar tácticamente y los desplazamientos de uno y otro jugador, empieza a darse cuenta que el partido estuvo carente de intensidad. Quizá viene un poquitito más enchufado el Paris Saint-Germain de lo que pudiera estar el Atlético de Madrid, pero a mí no me convence que la distancia hoy en día entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid sea un 4-0, porque 4-0 te puede marcar una distancia mucho mayor de lo que en realidad pareciera se apreció en la cancha. Pareciera ser que los europeos se toman este Mundial de Clubes como lo que había sucedido el verano pasado y todos los veranos anteriores, cuando les tocaba venir a los Estados Unidos a jugar al fútbol. Simplemente una pretemporada, es decir, poner a tono a ciertos jugadores, otros a tratar de incorporarse a sus nuevos equipos para lo que va a ser la próxima temporada. Y es que el hecho es muy sencillo. La prioridad de equipos como el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Real Madrid o cualquiera de los grandes equipos europeos no es ganar el Mundial de Clubes. La prioridad es ganar la Liga de Campeones de Europa. Los equipos europeos entienden que muchos de sus jugadores, sobre todo los que estuvieron hasta finales de mayo jugando, bien sea en Liga o en la Champions League, tuvieron que después, siendo internacionales, reportarse con sus selecciones. Algunos en Sudamérica, por ejemplo, para jugar la eliminatoria a la Copa del Mundo, otros para la UEFA Nations League. Al final de cuentas, solamente unos poquititos días de descanso y de inmediato empezar a trabajar y a trabajar en serio porque hay una competencia y es un Mundial de Clubes. Si a eso le sumamos el hecho de equipos que están en reconstrucción, como el propio Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso sugiere un equipo que ha tenido muy poquititos entrenamientos con su nuevo entrenador. Un nuevo entrenador que tiene una idea diferente a la que seguramente estuvo practicando Carlo Ancelotti la temporada pasada. Hay que estructurar un nuevo equipo. Después está el caso de los jugadores que obviamente tienen presencia en este Mundial de Club con un equipo, pero que al terminar se irán a otro. Caso, por ejemplo, Mastantuono. El extremo derecho de River Plate va jugando el Mundial de Clubes con el equipo millonario. Pero ¿qué pasa al terminar el Mundial de Clubes? Se va al Real Madrid. Imaginemos, cosa que no quiero que suceda, pero imaginemos que una lesión pueda mermar la oportunidad de Mastantuono de incorporarse más temprano a la plantilla de Xabi Alonso. Va a perder un tiempo valioso de un equipo que depositó la confianza en él, que le fichó, que le compró a River Plate y que lo espera para empezar a trabajar la nueva temporada. Otro ejemplo, también relacionado con el Real Madrid, es de carreras.
el lateral izquierdo del Benfica. No se le vio la intensidad que mostró durante toda la temporada pasada. Carreras definitivamente es un jugador que al terminar el Mundial de Clubes seguramente estará disfrutando de la disciplina del Real Madrid. Imaginen que se va a esforzar al punto de poder romperse, de poner en riesgo su capacidad física para después jugar, o no poder jugar, mejor dicho, con el club que le estaría fichando para la próxima temporada. Es obvio, el Mundial de Clubes nace como un experimento con mucho dinero de por medio y se trata de tener a lo más representativo del fútbol. Pero los equipos europeos lo tienen muy claro. La prioridad por ahora sigue siendo la UEFA Champions League y después sus torneos internos. Quizá pueda ser una buena oportunidad para equipos de un piso menor, el Red Bull de Salzburgo, por ejemplo, o tal vez para los equipos latinoamericanos, donde seguramente los equipos mexicanos, argentinos o brasileños van a tratar de hacer algo. La verdad es que en igualdad de condiciones, la distancia entre Europa y el resto seguramente sería muy grande. Es así, y punto.